Queridos muchachos, es un gusto poder saludarles y poder estar con ustedes en esta oportunidad recordando un poco de historia. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? La revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra entre los años 1760 y 1870. En esta etapa aparecen y empiezan a reinar las máquinas, que este reinado se queda pues hasta nuestros días. ¿Qué aprenderemos? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Dónde y cuándo se da origen? ¿Por qué aparece? ¿Cómo y de qué modo se desarrolla? ¿Y por qué es importante? Pues la primera pregunta era, tienen razón, la primera pregunta es, ¿qué es la revolución industrial? Bueno, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial son los conjuntos de cambios que se da en el mundo. Estos cambios son económicos, políticos, sociales, demográficos e ideológicos entre los años 1760 a 1914. Como pueden ustedes observar en los gráficos que se les presenta acá, empiezan a reinar las máquinas, empieza el hombre a trabajar en las máquinas. Hemos visto y hemos dicho que se da en Inglaterra estos cambios, o se suceden en Inglaterra. Pues ¿dónde queda Inglaterra? Esta es Inglaterra, es una isla al noroeste de Europa. Este es el continente europeo. La revolución industrial, chicos, tiene dos etapas. La primera revolución industrial, que se da en 1760 a 1830, y la segunda revolución industrial de 1870 a 1914. En la primera revolución industrial, el gran invento de la época es la máquina a vapor, modificada por James Watt. De allí aparece pues el ferrocarril, aparecen los barcos a vapor, y tienen razón, la fuente de energía en ese tiempo es el carbón. El carbón. Primero era el carbón a leña y posteriormente va a ser el carbón mineral. Se empiezan a desplazar gran contingente de pobladores del campo hacia la ciudad. Van a ser mano de obra no calificada, no organizados, a los cuales se empieza a explotar entre 12 a 14 horas, sin descanso, sin días domingos. No nos gustaría, ¿verdad? Ni siquiera que nuestros papás estén trabajando allí. Pues se dio, muchachos, se dio. Es el principal producto que se exportaba, o los principales sectores que se desarrollaron, fueron el algodón, el metalúrgico, el de transportes. Se da, como hemos visto, en Inglaterra y se extiende hacia Bélgica y Francia en Europa, y se extiende fuera de Europa a Estados Unidos y Japón. En la segunda revolución industrial, uno de los grandes inventos va a ser el motor a explosión, que va a dar origen a otros nuevos inventos, como son el automóvil, y ya tenemos pues sus derivados que los vamos a utilizar en nuestros días. Por ejemplo, eso de la moto, ¿no? El motocar, ¿ya? Y hay algo que también se dan nuevos inventos, nuevas apariciones, como aparece el cine, es algo que a nosotros nos gusta, bueno, personalmente. Aparece la radio, ¿no? El avión. Y esto tiene nuevas fuentes de energía, que vendrían a ser la electricidad y el petróleo. Aparece también el acero en la industria química. El acero se empieza a utilizar mucho más fuerte que el hierro, más resistente. Y aparecen pues las potencias mundiales de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Acá vamos a resaltar algo importante. Los trabajadores empiezan a organizar en sindicatos. ¿Qué van a hacer? Estos sindicatos van a ser quienes los van a representar y van a pedir ellos mejores salariales y mejores condiciones también de trabajo, y menor también tiempo de trabajo.
¿Cuáles son las consecuencias de la revolución industrial? Yo les he sintetizado acá en las que ustedes pueden observar, pero también pueden ustedes leer al respecto un poco más. Las he sintetizado en esta. Disminución del trabajo artesanal y desarrollo de las máquinas y tecnología dedicada a la producción. Aparición de nuevas clases sociales, por ejemplo, la burguesía, que eran dueños de las empresas, y el proletariado, trabajadores asalariados. Se crean los sindicatos, que demandan mejores condiciones de trabajo, menos tiempo de trabajo. Se da la migración del campo a las ciudades, que producen en estas ciudades hacinamiento e insalubridad, y aparecen las grandes metrópolis. ¿Cómo afecta la revolución industrial hoy, este siglo, el presente siglo? Vamos a ver. La revolución industrial en el siglo XXI desplaza la fuerza humana y la atracción animal, y muchas personas van a quedarse pues sin empleo. Las dos guerras mundiales universalizaron el uso del petróleo y el uso de la máquina. Es así que vamos a observar grandes en el siglo XXI, finales del siglo XX también, grandes guerras que se van a desatar por el petróleo. En la segunda mitad del siglo XX se acrecentaron las desigualdades sociales, la pérdida de recursos naturales. Vamos a encontrar gente muy pobre y gente muy rica. Hay algunos también que hablan de la sexta gran extinción de la biodiversidad. ¿Y qué impacto tuvo la revolución industrial en el Perú? Principalmente el Perú exporta el guano y salitre entre los años 1840 a 1879. 1879 pues se da la guerra con Chile y ya no podemos exportar más el guano y el salitre porque estábamos en guerra. Y quienes toman esta explotación pues van a ser los chilenos, que tienen el control de nuestro territorio. Entonces explotamos guano y salitre, que eran muy apreciados en ese tiempo como fertilizante para la agricultura. Esto produjo gran riqueza en un principio para el Perú, trajo la migración hacia nuestro país. Una de ellas y una de las principales es de los colíes chinos hacia el Perú. Trajo también corrupción y endeudamiento de nuestra patria. Las ambiciones internacionales sobre estas riquezas desatan en 1879 la Guerra del Pacífico, en la cual nos hemos peleado contra Chile, unidos con Bolivia. ¿Cuál es el impacto de la revolución industrial en la selva y en nuestra región? Sobre todo, pues a partir de 1883, terminada la guerra con Chile, tenemos nosotros la fiebre del caucho. Recuerden ustedes que estaba en boga ya el automóvil, y para ello se necesitaba las llantas. Entonces, para la fabricación de llantas se necesitaba mucho el caucho. Esto trajo bonanza regional y nacional, pero que también pasó. No quedó en nuestra región gran cantidad de recursos o algo que nos ayude a sobresalir. Muy bien, y eso también termina porque Inglaterra prefiere pues comprar o prefiere adquirir el caucho de sus colonias indias. Muy bien. Muchachos, este es el trabajo que yo les he presentado. Espero que esté de su agrado. Claro que sí. Y a continuación yo les voy a mandar un formulario que es la evaluación respecto al tema tratado. Son preguntas sencillas a las cuales que ustedes tienen que responder, ¿verdad? Y este formulario a su vez
tiene un Excel en la cual ustedes van a colocar sus correos o solamente sus nombres, y estos pues sus correos y sus nombres con su correo va a salir aquí y se va a evaluar. Yo les agradezco mucho vuestra atención. Que tengan muy buen día. No se olviden de cuidar vuestra salud, a vuestra familia. Esto ha sido todo. La profesora Hilda Luque se despide de ustedes. Un abrazo.